Buenas tardes. Gracias por venir esta tarde a la Institución Libre de Enseñanza, a la Fundación Giner de los Ríos, al público presente y también a aquellos que nos están siguiendo a través de YouTube. Tenemos hoy una estupenda sesión, la tercera de este ciclo llamado Memorias de España, la invención de un país, dirigido por José Carlos Mayner. Y vamos a hablar esta tarde, o nos van a hablar esta tarde, debatiremos un poco sobre ello, acerca de dos grandes intelectuales de la España del siglo XX, dos intelectuales que son distintos, pero que tienen algunas características en común e incluso algunas concomitancias en su pensamiento, y que pensaron de manera tanto profunda como influyente sobre cuestiones como la identidad nacional en España, en Cataluña, las relaciones con Europa, la historia y las peculiaridades de la experiencia española a lo largo de la historia. Así que hablaremos de identidades, de moradas, de vividuras, de integración y de cuestiones que todavía hoy nos afectan de lleno y que nos sirven para pensar sobre nuestro presente. Para eso contamos con dos magníficos especialistas, académicos ambos de gran prestigio, y a los cuales pues agradecemos especialmente que estén aquí esta tarde en la institución. En primer lugar, hablará Juan Carlos Conde, que es profesor de Literatura Española en la Universidad de Oxford e investigador de la Universidad de Salamanca, y que ha publicado diversas obras sobre literatura y lengua, sobre todo literatura castellana y lengua castellana en la Edad Media, y entre cuyos numerosos libros destacan La difusión y las fuentes de un episodio cronístico sobre el Cid, de 1987, un libro dirigido por él, Ramón Menéndez Pidal, After 40 Years, de 2010, y Una laguna sumergida, epistolario de Américo Castro y María Rosa Lida de Malquiel, de 2019. Él nos hablará de Américo Castro, España en su historia, y a continuación tomará la palabra la profesora Victoria Camps, que es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, bien conocida por todos nosotros, que ha recibido muchos premios importantes y que, entre su obra filosófica y ensayística, ha publicado títulos como Los valores de la educación, de 1994, El siglo de las mujeres, de 1998, Manual de civisme, con Salvador Giné, de 1998 también, Creer en la educación, de 2008, El gobierno de las emociones, 2011, Breve historia de la ética, de 2013, ¿Qué es el federalismo?, en 2016, La búsqueda de la felicidad, en 2019, y en 2021, Tiempo de cuidados. Ella hablará de José Ferrater Mora, Tres mundos, Cataluña, España y Europa. Después de sus intervenciones tendremos un momento para el diálogo entre ellos y después un turno de preguntas para aquellos que desde el público quieran resolver dudas o discrepar de lo que se ha dicho, que también es posible. Así que, sin más, le cedo la palabra al profesor Juan Carlos Conde, cuando quiera. Muchísimas gracias, profesor Moreno Luzón. Quiero empezar dando las gracias a... quiero empezar expresando antes mi alegría, la alegría de ver siempre primero por estar aquí, por estar en la Institución Libre de Enseñanza. Es la primera vez que hablo aquí y bueno, pues es emocionante ser parte de las actividades de un nombre que no necesita, del nombre de una institución que no necesita decir nada acerca de ella porque está en la mente de todos, todo lo que significa y todo lo que es. Y agradezco efectivamente esta invitación de una manera particularmente
intensa. Y al agradecerla, pues le doy gracias al profesor José Carlos Mayner y a Pepe García Velasco, por supuesto. Se me invita a hablar en este ciclo sobre Américo Castro y de un libro suyo en concreto, España en su historia. No está a la venta. En este ciclo que lleva el título de Memorias de España, la invención de un país. ¿Acaso distorsiona en mi juicio mis parcialidades y querencias? Pero me parece que, en efecto, España en su historia no podía faltar en un ciclo bajo tal rubro. Ningún otro libro escrito en el siglo XX sobre la historia de España y sobre la especificidad histórica del mundo hispánico presentó una visión tan distinta e iconoclasta respecto de todas las formuladas anteriormente. En consecuencia, ningún otro libro suscitó tantas y tan enconadas polémicas al respecto. En una época en que todavía eran posibles y relevantes los grandes relatos sobre la historia de España, este libro construyó uno radicalmente nuevo y, sin quererlo su autor, suscitó la escritura de otro importante libro al que su autor se refería como el Anticastro, el macizo España, un enigma histórico de otro insigne exiliado, Claudio Sánchez Albornoz. No es esta la ocasión para tratar de esa polémica, aunque habré de referirme luego a ella tangencialmente. Baste decir ahora, retomando palabras del maestro Mayner en la apertura de este ciclo, que de las dos interpretaciones concurrentes en el sintagma la invención de un país bajo el que se convocan estas charlas, los anticastristas optarían sin resquicio por una de ellas, aquella en la que inventar vale, según la Academia, decir algo presentándolo como verdadero sin serlo, en detrimento de la acepción, según la misma fuente, que más cercana se halla a su significado etimológico, el de hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Es decir, invención como engaño o ficción, no como acción o efecto de inventar, valiendo este verbo la segunda de las acepciones antes mencionadas, hallar o descubrir. Diré que España en su historia ciertamente inventa, es decir, encuentra, halla, una reveladora y fructífera visión histórica de España como comunidad humana. Pero creo también que, aunque aceptara que las contribuciones históricas de Castro son pura invención, en el sentido de invento o mixtificación, aún en ese caso, digo, la labor de don Américo resultaría enormemente iluminadora y trascendente. Espero ser capaz, a lo largo de los próximos 30 minutos escasos, de aclarar este aparente acertijo conceptuoso. Conviene comenzar por el principio, es decir, por el origen de la creación y la escritura de este libro. Las circunstancias son bien conocidas, pero conviene subrayarlas. Don Américo Castro era en mayo de 1936, cuando acababa de cumplir 51 años, un destacado catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad de Madrid, una de las grandes figuras del Centro de Estudios Históricos, siempre bajo la autoridad de don Ramón Menéndez Pidal, pero ya maestro él mismo de notabilísimos discípulos. Era el autor de una extensa serie de obras de asunto filológico y literario, entre las que brillaba con luz propia El pensamiento de Cervantes, aún hoy vigente, publicado en el año 25. Escribía asiduamente en la prensa, había ocupado posiciones públicas importantes, había sido embajador de la República en Alemania en 1931, era un intelectual público, representante del ideario liberal y progresista que tanto la Junta para la Ampliación de Estudios como la Institución Libre de Enseñanza difundían y propugnaban. En lo personal, casado con Carmen Madinabetia y padre de 2 hijos, se había instalado hacía poco en un hotelito de la calle Oquendo 3, a tiro de piedra, literalmente, para un hondero mediano, a tiro de piedra, de la colina de los Chopos, de la sede de varios centros de la Junta y de la futura sede del Centro de Estudios Históricos que hubiera debido construirse en el espacio que ahora ocupan el pabellón Antonio Magariños y los patios del Colegio y del Instituto Ramiro de Maeztu. Un ciudadano de una república que en sus mejores representantes trabajaba por llegar a encarnar una España nueva, finalmente moderna, europea, democrática, civilizada y con protagonismo en el progreso cultural, científico y social a escala mundial. Todo eso, como sabemos, terminó muy poco después. Símbolo de ello fue, por ejemplo, el paso de todo ese campus de los Altos de Serrano a manos del CSIC, o el abandono de los edificios de la residencia de estudiantes durante largos años, residencia deshecha, por supuesto, por el régimen. Símbolo, y particularmente elocuente de lo perdido, la conversión del edificio del Auditorio y Biblioteca del Centro en iglesia en manos del Opus Dei, conversión simbólica donde las haya.
El ideal de una república española democrática y liberal se esfumó y dio paso a un régimen inicuo. Se produjo la liquidación de una vida intelectual y científica sobresaliente y la marcha de sus mejores representantes al exilio, el atroz desmoche, según el título de un libro tan meritorio como escalofriante. El fin de tantas esperanzas dolió a todos aquellos que las albergaron, pero me atrevo a decir que a pocos más que a Américo Castro. Castro perdió su cátedra, su casa, sus libros y sus papeles, estos últimos los recuperaría, y se vio forzado al exilio, separado de su familia, repartida en varios países. Hubo de sufrir mucho. La comparación de alguna de sus fotografías de sus últimos tiempos de la República con alguna de las primeras que se le tomaron en Argentina en la primera etapa de su largo exilio, tal la publicada en el semanario Antena el 2 de enero de 1937, dando cuenta de la charla sobre Cervantes ofrecida el lunes anterior, es elocuente. El pujante hombre ya de una cierta edad, pero de aún joven aspecto, de negro cabello, bigote y perilla, dejaba paso a un hombre súbitamente avejentado, con una cabellera mucho menos poblada y en la que las canas aparecen profusamente. El golpe no fue únicamente físico o anímico, claro. La pérdida de la deseada Nueva España, heredera de las fugaces glorias de lo mejor del siglo XVI y de la España ilustrada, hija de las ideas institucionistas, y el regreso del país a tiempos equiparables a los de su más negro pasado, trajo consigo una brutal sacudida vital e intelectual. Que esta ruptura no fue menos aniquiladora que el desengaño que trajo consigo lo atestigua, por ejemplo, lo dicho por Castro en una carta a su compañero y amigo Federico de Onís, camino de Argentina en septiembre del 36. No sé qué será de mi casa, de mis libros y de mis trabajos. Como es natural, no podré vivir en España ni con la anarquía sangrienta de hoy, ni con lo que venga después. Lo mismo con signo contrario. Una catástrofe así no podía esperarse. Estoy hecho polvo, y así están todos. La vida rota, todo perdido y teniendo que empezar de nuevo o que acabar de una vez. De esa sacudida surge un replanteamiento radical de la actividad intelectual de Castro. Un Castro que nunca se había limitado a ser filólogo de estricta observancia positivista, sino que también había sido historiador de la cultura y de la literatura, y como tal había renovado la visión de figuras fundamentales como Cervantes y Santa Teresa, y que en su libro del año 36, Glosarios latino-españoles de la Edad Media, había caminado hacia una interpretación cultural de unos materiales que años antes hubieran merecido únicamente una atención filológica y descriptiva. De la sacudida causada por la guerra y por la pérdida del proyecto vital y patriótico anhelantemente perseguidos, nace un Castro decididamente orientado hacia la historia y con un principal punto de concentración: desvelar el significado de la historia y la civilización de España y, a partir de ese punto, entender las circunstancias que habían llevado al desastre. Hay anticipos de España en su historia en la obra de Castro anterior a la publicación de este libro. En su largo artículo Lo hispánico y el erasmismo, publicado en la revista de Filología Hispánica, encontramos algunos de estos. Reacción, en principio, al inmortal Erasme el Espagne, de Marcel Batallón, y con interesantes referencias internas en cuanto a la cronología, citas de autores argentinos, denotadoras de una estadía en ese país, mención a la asistencia a la reunión anual de la Modern Language Association en Nueva Orleans en diciembre del 39, lectura de libros publicados libros de Menéndez Pidal publicados en el 38 y en el 39. Este trabajo, primer fruto del exilio de Castro, es a partes iguales un ensayo de reinterpretación de la historia de España y un examen de las corrientes afines al erasmismo, por usar la etiqueta que una docena de años después usaría Eugenio Asensio. Muchas de sus páginas preanuncian parcialmente España en su historia. Me interesa más ahora, sin embargo, como preanuncio del discurso historiográfico que Castro consolidará en ese libro, un trabajo breve y relativamente poco atendido, su lección inaugural como catedrático en Princeton, The Meaning of Spanish Civilization. Dictada el 11 de diciembre del 40, en esta lección se ensaya, como dice su título, una interpretación del significado de la civilización española, y me interesa lo que tiene de enunciación de una manera de entender la investigación histórica. Así, en un inglés que traduzco, Castro dice que un hecho humano nunca puede ser reducido al plano conceptual de una definición que intenta comprehender su entero contenido, como es el caso de las definiciones de la matemática o de la física. Un hecho histórico siempre significa algo, esto es, da testimonio de una finalidad o de un valor que lo trasciende. Conforme a eso, su indagación en la civilización española no puede consistir en una enumeración de hechos, sino en una exposición de sus significados y valores.
Y ello, claro, trae implicaciones metodológicas meridianas. Cito de nuevo a Castro: un intento de construcción histórica nunca es objetivo, esto es, nunca puede proporcionar algo parecido a lo que denominamos axiomático o lógicamente demostrable en la ciencia racional. Me interesa especialmente lo que Castro dice acerca del juicio histórico y de la realidad desde la que éste se formula. Cito de nuevo: la evidencia que el juicio histórico puede proporcionar depende de cómo integramos nuestras propias vidas con la vida histórica que intentamos entender. Porque la historia no puede ser explicada, solo puede ser entendida. El entendimiento de la historia presupone una proyección vital del historiador dentro del hecho histórico. Son ideas acerca del mester del historiador que informarán la teoría historiográfica subyacente a la obra de Castro post-Guerra Civil y, desde luego, subyacente a España en su historia. El punto de partida de este libro también se enuncia en este opúsculo de 1940. Cito: el modo en que la vida española se ha plasmado históricamente es diferente de lo que podemos observar en el caso de los otros grandes pueblos occidentales. Una peculiaridad histórica hispánica que es el punto de partida de España en su historia. Un libro del que bien podemos decir que se publicó el año 48, pero que empezó a gestarse ya desde 1936 y a hacerse en 1940. Un libro de larga gestación y redacción. Hay menciones específicas a este libro en la correspondencia de Castro que nos permiten seguir la pista a su hacerse con alguna precisión. Mencionaré solo un par de las posibles citas que cabe espigar. En una carta a su alumno y luego brillante hispanista Stephen Gilman, de 4 de enero de 1944, escribe Castro: por aquí nada de particular. El libro avanza con mucho retraso. No quiero apresurarlo y tengo muchas cosillas entorpecedoras, clases, latas, etc. No cabe duda de que el libro en cuestión es España en su historia. En otra, del 29 de febrero del mismo año, dice Castro: mi libro avanza con dificultades inherentes a su complicación. Tengo que cribar mucha tierra para lograr buen mineral. El querer abarcar la historia en su totalidad humana es muy duro, pero así voy entendiendo menos mal la peculiaridad sorprendente de lo español. Ahora estoy tratando de entender al arcipreste, integrando en él lo común europeo, de lo que todos hablan, y lo español cristiano-musulmán. Mi ignorancia del árabe y el tener que leer traducciones o hacerme traducir es un lío, pero sale algo que se tiene en pie. Dejaré los problemas en su sitio y que vengan luego otros jóvenes a completar o rectificar. La Edad Media es la clave de todo lo demás. En este párrafo se adelantan aspectos que se verán desde luego reflejados en España en su historia. Hay un capítulo dedicado al arcipreste de Hita y la clave de bóveda argumentativa del libro es la presentación de la Edad Media como un periodo absolutamente esencial para la configuración de la identidad social española. En términos más prácticos, otra carta de Castro a Gilman de 29 de abril del 44 expone: tenemos una serie de publicaciones en Romance Languages. Saldrán estudios y además folletos con artículos. Lo de Celestina, un trabajo de Gilman, podría ir con dos cositas que hacemos: Boccaccio y Lope de Vega. Con estos tres trabajos hacemos un cuaderno de la serie. En esa serie saldrá también mi Spain in Her History. Antes daré un folleto larguito sobre el arcipreste de Hita. Cita interesante donde se menciona nuestro libro como obra escrita y titulada en inglés, destinada a publicarse en Princeton. El capítulo sobre el arcipreste estaba destinado a una publicación exenta. Vemos, en cualquier caso, que la elaboración del libro es lenta y que las obligaciones docentes y administrativas ralentizaban su avance, nihil novum. Nótese también que, aunque el prólogo del libro finalmente publicado por Losada en el 48, el colofón, por cierto, fechado el 23 de abril, es falso. Es una mistificación cervantina, como veremos enseguida. Decía que el colofón está datado en abril del 46, pero sabemos por la correspondencia entre Castro y la gran María Rosa Lida que a las alturas de finales del 46 y comienzo del 47 el libro estaba aún en pruebas y que en el proceso de su corrección María Rosa Lida efectuaba enmiendas y adiciones de importante calado. De ahí, y de otras razones, el post-prólogo de diciembre del 47. Finalmente, el libro apareció en 1948, antes del 16 de abril, el libro que, a través de su invención de la realidad histórica de España, suscitó una formidable polémica.
¿Por qué? Simplemente porque en sus páginas se encerraba una visión de la historia de España radicalmente diferente de las hasta entonces tenidas por canónicas. Y ello por dos motivos. Primero, porque la historia de España como comunidad humana no arrancaba, según Castro, en la noche de los tiempos con los primeros pobladores de la península, y porque los caracteres distintivos y peculiares de España como comunidad humana venían dados por la interacción entre lo que quedó de la España visigoda y los musulmanes que irrumpieron en la península en 711. A partir de ese año, la parte de la península no ocupada por los musulmanes, como dice Castro, hubo de, y cito, forjarse una manera de vida, un proyecto de acción, nuevos del todo en lejano aislamiento de la cristiandad europea, de Roma y de Constantinopla. Sobre esa infancia de la futura España ha de concentrar su mirada el historiador, porque de los planes de vida forjados entonces dependió toda la historia subsiguiente. Esa nueva manera de vida sería, cito nuevamente, cierta forma de vida tan diferente de la islámica como de la europea, si bien en prieta contextura con ambas. El libro se ocupa a distintos niveles y en distintos planos de definir de qué modo esa contextura vital, fruto de la particular situación de la península, en la que musulmanes, cristianos y judíos conviven estrechamente, en especial durante los primeros 400 años de presencia musulmana, antes de las invasiones de comienzos del siglo XII. Y en esa convivencia, una palabra, por cierto, más atribuida a Castro que realmente utilizada por él en España en su historia, se va forjando una identidad social definidora de lo español. El tiempo de que dispongo no permite entrar en demasiados detalles, pero es preciso resaltar el más importante de los que definen esta identidad social española, more castriano, lo que podríamos definir como una tendencia a la trascendentalización del ser sobre el hacer, una elevación de la identidad del ser, su dimensión imperativa, como la denomina Castro, por sobre la producción material, guiada por la industria, y la producción intelectual, guiada por la razón. En España se forja otra mentalidad por mor de esos influjos procurados por los musulmanes peninsulares, muy distinta a la europea. De nuevo, en palabras de Castro, el español posterior al siglo VIII acabó por labrarse una existencia conexa con un mundo trascendente, fundado en creencia y nunca en pensamiento, y a la vez encapsulada en la conciencia de su persona total y empírica. El horizonte de esas personas fue su creencia en un mundo trascendente, en el valor de la propia persona. El pensamiento estuvo casi del todo ausente de aquella forma de vida. La inquietud por lo que deba ser, por la conducta con vistas a un futuro moral, ocupó el puesto dejado vacante por la curiosidad de qué fuera el ser. Así, expone Castro, se dieron las condiciones para que el español cristiano se impregnara de la mentalidad arábiga en ciertos aspectos referidos al modo de ver el yo personal. Pero tal impregnación no se extendió a otras labores características de los musulmanes peninsulares, tales como el cultivo de las huertas, la sastrería, la medicina, artesanía, actividades manuales y tantas otras, o a otras de índole más técnica o lucrativa, dejadas por lo general en manos de los habitantes hebreos de la península. Como dice Castro, los cristianos adoptaron multitud de cosas materiales y humanas creadas por los musulmanes, pero no asimilaron las actividades productoras de esas cosas, justamente porque tuvieron que hacer otras diferentes para oponerse y finalmente vencer a los moros. Ese rechazo a ese género de actividades tendrá, nota Castro, consecuencias que separarán durante siglos a los españoles de otros pueblos europeos, que verán en la industria, en la economía y en la producción valores positivos que siempre cotizaron a la baja en la bolsa hispánica. La forja de ese ser peculiar semítico cristiano, fruto de esa contextura vital de la península ibérica, dará lugar, señala Castro, a grandes obras y a grandes momentos de elevación, heroísmo y gloria. Dará lugar, por ejemplo, al impulso detrás de grandes obras artísticas o de empresas como la colonización de América. Pero como contrapartida dará lugar también a consecuencias nada admirables. Surge, por ejemplo, de esos planteamientos la figura del hidalgo del siglo de oro, que nos es a todos familiar, con su repugnancia por todo lo que suponga trabajo manual o actividad lucrativa. De ellos surge también que las ideas de procedencia hebrea acerca del requisito de un linaje limpio y sin mancha pasen a ser adoptadas por la casta mayoritaria cristiana y en sus manos se convertirán en la obsesión por la limpieza de sangre y por el honor. Obsesión que llevará a la expulsión de los judíos en 1492, al establecimiento de la Inquisición y al hostigamiento de los conversos.
Las ideas de raíz islámica acerca de las conexiones entre Estado y religión, de cuya vigencia actual hasta antes de ayer, en determinados casos todos tenemos noticia, tienen, establece Castro, una proyección en las diversas fases teocráticas que España ha pasado durante su historia, la última no hace tanto tiempo. Las claves de la España del siglo de oro y de su ulterior decadencia parten, según Castro, precisamente de ese cuadro. Este resumen, que en absoluto hace justicia al libro de Castro, creo que permite ver que para don Américo la identidad histórica española no es una sustancia eterna e inmutable sobre la que caen invasores que resbalan sin dejar huella. Castro no cree que Séneca fuera español, que las bailarinas fenicias lo fueran, que Indíbil y Mandonio, Viriato, San Isidoro, los cercados en Numancia lo fueran. Ello, más la idea de que lo español nace a partir de 711 en interacción con musulmanes y judíos, permite imaginar fácilmente la acogida que esta obra de un exiliado hubiera podido tener en la España de 1948, cuya imagen histórica, según el régimen franquista y su propaganda, hablaba de una España eterna, reciamente católica, cuna de santos y martillo de herejes. Hubo una minoría que saludó la novedad de la construcción historiográfica de Castro con entusiasmo. El de Rafael Lapesa es el primer nombre que me viene a la mente. Pero la censura se aprestó a clasificarlo como libro tolerado. Había entonces libros recomendables, autorizados y tolerados. Las obras toleradas no podían recibir más publicidad que su inclusión en los catálogos. Las toleradas podían ser exhibidas, pero solo un ejemplar, mientras que las obras recomendables debían ser destacadas por editores y libreros, tanto en los catálogos como en los lugares de exhibición. En correspondencia con esto, la prensa optó en buena medida por ignorarlo. Era un libro, además, publicado fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Que la visión de España presentada por Castro en España en su historia chocaba con las visiones históricas de España en vigor en la época es claro y patente. No me voy a parar en las posiciones de un Marcelino, Menéndez y Pelayo, pero tómese, por ejemplo, el caso de Rafael Altamira, historiador ilustre, hombre de ideas progresistas, asociado a esta casa, alumno de Francisco Giner de los Ríos y uno de tantos forzados a exiliarse en 1936. Su Manual de Historia de España, segunda edición, 1946, cuando España en su historia estaba en pruebas, empieza así con los primeros pobladores de España y con las cuevas de Altamira, SIC. Pasa después por las colonizaciones fenicia, griega y romana y de ahí en adelante. Cierto, en sus preliminares señala bajo el epígrafe el pueblo español que el pueblo español que hoy conocemos, esto es cita, y del que formamos parte no es el mismo que fue en siglos pasados ni constituye una raza pura. Se ha ido formando poco a poco y por mezclas o sustituciones de hombres de orígenes muy distintos, procedentes unos de invasiones y colonizaciones que se irán mencionando. Una de ellas será, claro, la invasión musulmana, pero es claro que en este manual no se le concede una especial relevancia frente a otras invasiones o colonizaciones. Todas ellas, en cualquier caso, todas estas invasiones son acciones que se ejercen sobre un núcleo central preexistente, según sugiere Altamira. Se habla muy poco, se habla muy de paso de la influencia, cito, la influencia sobre los habitantes cristianos de los musulmanes peninsulares, pero los más de los capítulos dedicados en el libro de Altamira al periodo musulmán en la península discurren, por decir así, por series paralelas. Los reinos cristianos, la España musulmana, los acontecimientos en Europa. En progresión paralela, paralelizada, con algunos contactos entre ellas, pero sustancialmente separadas y siempre iguales a sí mismas. Sabemos que a Altamira no le gustó en absoluto España en su historia. Gracias a Javier Malagón sabemos que Altamira anotó profusamente su ejemplar, al parecer con vistas a producir una reseña muy negativa. De hecho, en la portada del libro escribió: libro lleno de prejuicios contra España, derrotista clarísimo y de desconocimiento de la historiografía española. Para el autor no hay más que la filología y su literatura y el exagerado elogio de sus amigos actuales, que también son derrotistas, ya que se proclaman los españoles que más valen. Lo dejo ahí sin más comentario. Ramón Menéndez Pidal, como dije, maestro de don Américo en el centro, luego colega de relación en la distancia, siempre cordial, sí con diferencias, como atestiguará sin duda el epistolario entre ambos, que pronto se publicará por la Fundación Menéndez Pidal. Es ilustrativo, si queremos contrastar las posiciones de Castro con las de
Menéndez Pidal, del Menéndez Pidal historiador. Es ilustrativo, digo, fijarse en el largo ensayo de don Ramón Los españoles en la historia, prólogo al primer volumen de su Historia de España y luego publicado en forma de libro en 1951, pero publicado originalmente prácticamente al tiempo que sale España en su historia. En Los españoles en la historia prevalece la idea de la invariabilidad histórica del pueblo protagonista de la historia. La obra se abre con estas palabras de don Ramón, cito: «Los hechos de la historia no se repiten, pero el hombre que realiza la historia es siempre el mismo». Y se abre también con la afirmación de que, cito, «el afán por saber cómo es cada pueblo actor de la historia, cómo, dada su permanente identidad, se comporta en sus actos, fue sentido por los hombres de todos los tiempos». De hecho, la obra es en gran parte un examen de diversas características: sobriedad, desinterés, apatía, tradicionalidad, misoneísmo, religiosidad, ideas acerca de la fama, etcétera, 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 que según Pidal han sido siempre distintivas, y siempre quiere decir siempre, del ser del español. Nada más opuesto frente a esta serie de características fijas y eternas que la idea de que la mentalidad y el ser españoles se fraguan a lo largo de los siglos en un complejo proceso de coexistencia e impregnación cultural. A posiciones afines a las que aquí he escogido como ejemplo, más bien como contraejemplo, se refiere Castro en el prólogo a España en su historia, precisamente. Cito: «Enfocada así la realidad del vivir, desaparece la abstracción de una España ya dada intemporalmente, entre comillas, sobre la tierra ibérica. Creíamos que sobre aquella supuesta España cayó el accidente de la presencia indeseada de musulmanes y de judíos, y que al marcharse estos, España regresó a su eterno ser, después de un enojoso intermezzo de 800 años. No. Cuando hablo ahora de lo español, esta noticia ocurre en mi conciencia con un aspecto y una forma cuyo sentido no puedo rastrear con anterioridad al año 711. Pero evidentemente, si de choques historiográficos hemos de hablar al hablar de España en su historia, es obvio que el más conocido y notorio fue el que enfrentó a Castro y a Claudio Sánchez Albornoz. No fue, creo, España en su historia la obra que definitivamente desató sus más jupiterinos dicterios. Probablemente ese honor le cabe a la realidad histórica de España, la versión revisada, publicada en 1954. Pero un vistazo al ejemplar que fue de Claudio Sánchez Albornoz de España en su historia permite ver su radical, indignada y hasta furiosa oposición al libro de Castro. Anotaciones, comentarios, párrafos escritos en hojas sueltas, intercalados entre las páginas del libro. Es una reacción, créanme, indignada y, como digo, furiosa. No voy a abordar esta polémica, que marca, como no lo hizo ninguna otra, la historia intelectual española del siglo XX, pero claro, en el fondo de lo que se trata es que es de dos maneras de hacer historia. Por un lado, la del historiador positivista, factual, de formación y ejercicio basados en los documentos y en otras evidencias tangibles y mensurables, que solo cuenta lo que ve o lo que puede construir a partir de lo que ve, y Sánchez Albornoz, claro, era un magnífico ejemplar de esa raza. Y por otro lado, la de un historiador, no historiador profesional, y orientado en su quehacer por una visión de la historia más orteguiana, sí, es decir, menos factual, más teórica, nada positivista. Me refiero a posiciones como las del Ortega, que en 1911 dice, y cito: «El día en que se comience a elaborar la historia de España con espíritu filosófico, es decir, científico, no meramente erudito, se nos ofrecerá la extraña fisonomía de una casta que ha solido vivir al revés», con alguna coincidencia léxica inquietante, por cierto. O el Ortega, que escribió en El Imparcial con motivo de la publicación de un libro de Azorín, cerca también de 1911. «Sabido es que la historia científica de un pueblo no puede hacerse derribando sobre un archivo una carga de buena voluntad. Con esos ingredientes se obtiene simplemente lo que suele llamarse erudición, cosa tan ajena a la ciencia como, según el doctor Lutero, lo era al credo el arte de cantar». Ortega en estado puro. El Ortega, en fin, tibio reseñador, como se sabe, de los orígenes del español de Menéndez Pidal, que afirma, entre otras muchas cosas, que un libro de ciencia tiene que ser de ciencia, pero también tiene que ser un libro. Y que sentencia en esa reseña que ciencia no es erudición, sino teoría. Termino. Castro transita por esos caminos
señalados por Ortega, cuando en la introducción a España en su historia dice: hechos y datos valen aquí solo como aspectos significativos de algo yacente bajo ellos. O cuando más adelante, en las primeras páginas del libro, sentencia: un rasgo del tiempo actual es el desequilibrio entre lo que sabemos y lo que entendemos. La inteligibilidad que no da la erudición histórica. Eso es lo que Castro se propuso alcanzar en este libro, que además, para satisfacción completa de Ortega, es, ante todo, un libro magníficamente escrito, de apasionante lectura y capaz de dar una visión completamente nueva de la fisonomía, características y formación de esa comunidad histórica llamada España. Todo un hallazgo y, en absoluto, una mixtificación. Pero incluso, si fuera esto último, una mixtificación iluminadora y provocante al deseo de ir más lejos en la búsqueda, acaso ilusoria, de la verdad histórica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sin más, tiene la palabra la profesora Camps. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo también quiero expresar mi placer y mi satisfacción por estar aquí en una institución tan significativa como la Institución Libre de Enseñanza y en tan buena compañía. Y agradezco mucho pues, la invitación, ¿no? Cuando Pepe García Velasco me sugirió la posibilidad de hablar de José Ferrater Mora, le dije enseguida que sí, porque Ferrater Mora ha sido no solo un maestro, en el sentido no más cercano porque nunca fue profesor mío, él se exilió muy joven, y yo le conocí pues, en el año, creo en el 1967, la primera vez que fui a Estados Unidos, cuando él ya estaba en la Universidad de Bryn Mawr. Pero a partir de entonces tuvimos una amistad muy cercana, muy cordial. Él venía mucho por España y siempre ha sido un personaje interesante, inteligente, divertido, ingenioso, al que había que leer y al que creo que hay que seguir recordando. No he traído el libro de José Ferrater Mora. Yo voy a hablar de un libro que se titula Tres mundos, Cataluña, España, Europa. No es un libro de la envergadura del libro de Américo Castro, ni la concepción de lo que son estas tres realidades, Cataluña, España, Europa, tiene nada que ver con la voluntad historiográfica profunda, ¿no?, del estudio de Américo Castro. Lo que Ferrater Mora fue sobre todo un filósofo, escribió sobre filosofía y esta es una obra de juventud casi. Reúne una serie de artículos, empezando por un librito, que fue el primero que escribió, creo que el primero que publicó, que se titula Las formas de la vida catalana, que lo publicó en catalán, y a partir de aquí pues, fue escribiendo otros títulos, reflexiones sobre Cataluña, España y Europa, cuestiones españolas, nuevas cuestiones españolas, en sitios diversos que luego reunió en este libro que se publicó en 1963 con el título muy significativo Tres mundos, Cataluña, España, Europa. Bueno, lo primero que quería contar es Ferrater Mora estudió filosofía en Barcelona. Él fue profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, creada en la República, una universidad que tuvo muy pocos años de vida. Era uno de los profesores más jóvenes de esa universidad cuando estalló la Guerra Civil y cuando acabó la guerra se exilió. Se fue primero a Francia, luego estuvo, creo que en Cuba, estuvo en Chile y luego recaló en una universidad americana de Estados Unidos, Bryn Mawr, una universidad de mujeres. Creo que ahora ya no es solo de mujeres, pero durante su estancia allí lo fue siempre. Rara para el carácter y para la manera de ser de Ferrater Mora, pero él parece que se sintió a gusto en aquella universidad y toda su carrera universitaria y todas sus publicaciones, pues toda su docencia la hizo allí.
Creo que en esta primera obra, Las formas de la vida catalana, lo que él quiso hacer se publicó en el año 1944, o sea, estaba casi recién exiliado. Expresa un poco la voz del exilio, ¿no? Como lo expresa también lo que vino después, las cuestiones España y Europa, nuevas cuestiones españolas, que era también como un refrito, ¿no?, de un libro, un ensayo titulado Cuestiones españolas, que publicó en México en 1945. Digo, es la voz del exilio porque son libros que no tienen, ya lo he dicho antes, no tienen ni la profundidad, ni la envergadura, ni la ambición de ser grandes obras, sino de ser reflexiones muy personales. Son filosóficas, ¿no?, porque la visión que da sobre estos tres mundos no es una visión histórica, no es tampoco una visión sociológica, es más bien de análisis de la realidad, análisis de la manera de ser de los españoles, de los catalanes y del difícil encaje catalanes, españoles y europeos, pero que creo que es interesante, primero, porque Ferrater Mora es interesante en sí mismo, y luego es interesante a la luz de todo lo que ha ido sucediendo después. Un libro como Las formas de la vida catalana, que era un libro que medio olvidado, ahora con el conflicto Cataluña-España y todo lo que ha ocurrido después, es un libro que se ha vuelto a editar y es un libro que se ha vuelto a leer, porque se ve muy bien la lucidez de Ferrater y la precisión con que supo retratar y supo expresar algunas de las características de la manera de ser, primero de los catalanes y luego también de los españoles, y del conflicto entre unos y otros y de la difícil también integración en Europa. Las cuestiones que plantean estos tres libros son libros, ya digo, menores, ¿no? Y yo lo que voy a hacer es una descripción de lo que dicen ellos, porque creo que es interesante también para entender el problema que tenemos hoy no tanto de integración europea, ¿no?, que creo que es un problema bastante superado para nosotros, como de relación entre los pueblos de España, ¿no? Y en un momento en que Ferrater no podía prever ni de lejos lo que iba a pasar después o lo que podía pasar después, sin embargo, apunta muchas cosas que hoy deberían ser una lección que nos podría ayudar a, no digo resolver un problema que yo creo que no tiene solución, pero sí a entenderlo mejor y a intentar de encontrar una manera de vivir, ¿no?, un modus vivendi que nos ayudara, como decía Ortega, a conllevar la situación de una forma más razonable. Voy a empezar por el tema de Cataluña, porque fue el primero que escribió. Creo que es el libro más leído de todos el escrito más leído de todos los que están recopilados en este texto. Y yo creo que también que es el mejor, que es el más lúcido, ¿no? En todos ellos le interesa sobre todo señalar dos cosas. Una, cómo somos los catalanes, los españoles y los europeos. Es decir, qué rasgos nos distinguen y qué contrastes hay entre esos rasgos de unos y otros. Y luego, en segundo lugar, la dificultad de las relaciones entre estos tres mundos, ¿no? Una dificultad que si él ya la veía en los años 40, 50, 60, luego se ha agravado mucho más, ¿no? Se ha agravado mucho más porque lo que él vio en aquel momento lo vio muy bien, ¿no? Y supo expresar muy bien cuáles eran las dificultades para entender la realidad de España, entender la realidad de Cataluña
y generar una convivencia mejor. Con respecto a Cataluña, bueno, se ha dicho muchas veces que Ferrater fue un catalán universal, lo cual, desde mi punto de vista, quiere decir que era un catalanista. Yo creo que se puede decir. Ese libro, Las formas de la vida catalana, lo escribe en catalán, es decir, quería Cataluña, amaba la lengua catalana, se identificaba mucho con la realidad catalana, pero nunca fue nacionalista, ¿no?, que es lo que pervierte, diría yo, el catalanismo, ¿no? Y lo que él intenta hacer, un poco en el sentido en que lo hace también otro historiador de su misma contemporáneo, que es Vicenç Vives, es intentar entender la formación de la conciencia catalana. Los rasgos de la vida catalana, esos son las formas de la vida catalana, él los define como 4 rasgos que dice que hay que tomar en su conjunto. Quiere decir que un rasgo lleva al otro. Y esos rasgos son 4. La continuidad, el seny, la mesura y la ironía. A la luz de lo que ha ocurrido en Cataluña, diríamos que todos esos rasgos los desmiente la historia más reciente de Cataluña. Pero bueno, no se trata de describir lo que es solo, sino de describir también lo que debería ser, ¿no? Lo que Ferrater considera que debería ser la realidad catalana, porque el embrión de esos rasgos está en el ethos catalán, ¿no? Está en el carácter catalán. La continuidad para él es la integración del pasado, es decir, una continuidad con el pasado. Estos rasgos, además, sobre todo la continuidad y también la ironía y la mesura, tienen mucho que ver con la manera de hacer filosofía de Ferrater. A Ferrater se le identifica sobre todo con el Diccionario de Filosofía. Parece que es su obra magna. A él nunca le gustó esa identificación. No la pudo evitar, porque es su obra más conocida. Y es una gran obra, además, ¿no?, porque es un diccionario que es muy personal. Y es un diccionario, además, que fue creciendo, y además es una obra de una sola persona. Cuando a él le preguntaban qué equipo tenía para hacer ese diccionario, decía ninguno. Es mucho más rápido hacerlo una persona sola. Y lo hizo todo él solo. Son 4 volúmenes que son todavía una de las referencias fundamentales para los grandes conceptos y los grandes filósofos. Entonces, a él no le gustaba esa identificación con el diccionario. Él creó un sistema filosófico que le puso una palabra horrible, que es el integracionismo. Es una palabra fea, ¿no? Es una palabra que no prosperó como sistema, pero que tiene mucho que ver con su forma de ver otras cosas, como es, por ejemplo, la realidad de España, la realidad de Cataluña y la forma de entendernos nosotros y de entender nuestra historia. Lo digo a propósito de ese primer rasgo, de esa primera forma de la vida catalana, que es la continuidad, que es la integración con el pasado. Los catalanes hemos conservado una lengua a pesar de todo, y la hemos conservado de una forma muy viva. La lengua catalana está muy viva no solo ahora, que nos hemos catalanizado mucho más, sino la hemos conservado a pesar del franquismo, por ejemplo, ¿no? Y la hemos mantenido como continuidad con el pasado, ¿no? Integración del pasado en el presente a pesar de todo, ¿no? A pesar de las dificultades de esa integración y de los problemas que siempre ha habido desde Cataluña de ver un pasado como un pasado que debería haber sido de otra manera, ¿no? Y que debería habernos dado una forma de vivir o una forma política de ser distinto. La otra característica es quizás la que más todo el mundo identifica con la realidad catalana,
digo previo al independentismo, que es el seny, ¿no? El seny es un concepto que solo se puede expresar en catalán porque no tiene traducción, no es exactamente la sensatez, es algo más que la sensatez, es también prudencia, es cordura, es discreción, ¿no? Es algo que tiene un sentido difícil de traducir sencillamente por sensatez. Al seny se le opone la rauxa, ¿no? Y la rauxa es todo lo contrario, es la locura, es el arrebato, ¿no? La rauxa es Gaudí, es Dalí, ¿no? El seny es la visión de las cosas razonable, mesurada, discreta, ¿no? No tiene nada que ver. Pero existe, y se dice desde hace tiempo, ¿no? Desde Eugeni d'Ors lo repite también, y lo decía Torras i Bages y otros autores, se repite esa idea de que en el catalán perviven esas dos formas, ¿no? Esos dos rasgos, el seny y la rauxa, y en algunos periodos se manifiesta más la rauxa que el seny, como hemos tenido también ocasión de ver últimamente. Pero para Ferrater Mora, la característica de la forma fundamental de la vida catalana no es la rauxa, sino el seny. Luego la mesura. La mesura no es tanto la mesura, el término medio de los griegos, ¿no? Como la actividad dialéctica de la afirmación y la negación con vistas a una integración. Es decir, es huir de las polaridades, es huir de los contrapuestos, de las cosas que no se pueden integrar en una unidad, ¿no? Y esa idea es muy propia también de la filosofía de Ferrater, del integracionismo, ¿no? Cuando él hace filosofía, intenta rebatir de una forma u otra las grandes oposiciones que siempre se han dado en la filosofía. Por ejemplo, entre razón y sentimiento, o entre idealismo y realismo, o entre materia y razón. Ferrater tiene un libro que se llama, que es uno de sus mejores libros filosóficos, que se titula De la materia a la razón, y lo que él dice en ese libro es que no hay ruptura entre una realidad material y una realidad, digamos, espiritual, racional, sino que hay una continuidad de lo material a lo racional, ¿no? Bueno, esa idea de integrar, esa idea de lo continuo, también está en esa mesura, ¿no? Que es la capacidad de coger algo afirmativo y algo negativo, la negación de lo afirmativo, e integrarlo en una unidad. Y finalmente la ironía. El mismo Ferrater era muy irónico. Era un personaje muy ingenioso, un personaje muy chistoso, muy divertido, que le sacaba punta a todo y que entendía la ironía como esa distancia de la realidad, no tanto para disimular la realidad, no tanto para relativizar las cosas, sino, él utiliza una palabra muy propia, para atemperar los fenómenos, para atemperar la realidad, ¿no? Eso es lo que hace la ironía y que, por lo tanto, no magnifica los problemas, ¿no? Sino que los atempera. Ahí también está la mesura, ¿no? Ahí también está el seny, ¿no? Y ahí también está esa idea de continuidad. Cuando Ferrater Mora fue investido doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue el primer doctor honoris causa, junto con un geógrafo, Pau Vila. Yo hice la laudatio y me basé sobre todo en esas formas de la vida catalana para hablar de la figura de Ferrater Mora, ¿no? Porque creo que las formas de la vida catalana reflejaban muy bien la manera de hacer filosofía de Ferrater y la manera de ser de Ferrater, ¿no? O sea que ahí hay una conjunción, ¿no? De esos rasgos
en su manera de entender la realidad, de querer entender la realidad, que es lo que intenta hacer la filosofía, de comprenderla, pero también de una actitud frente a la realidad, de una manera de ser que era la propia del personaje Ferrater. En cuanto al ser de España, ¿no?, ahí sí que quizá hay algunos rasgos que luego podemos discutir, ¿no?, que tienen algo que ver con lo de Américo Castro, ¿no? El contraste, una de las cosas que preocupa a Ferrater es el contraste España-Europa. Pensemos que estaba escribiendo estos escritos en los años 40 a 60, con lo cual la integración de España en Europa no era ni una posibilidad. Para Ferrater, Europa es la modernidad. Y la modernidad es la conjunción de racionalismo e idealismo. Lo dice con esas palabras. Pero entendiendo el idealismo no como ideales, sino como ideas, ¿no?, que es distinto. La razón, dice él, segrega ideas con el fin de ordenar la realidad. Y eso es lo que hace la modernidad, y lo que hace sobre todo la modernidad ilustrada. Eso es lo que hace el racionalismo, ¿no?, segregar ideas para ordenar la realidad. Cosa que no saben hacer los españoles. Los españoles no segregan ideas, los españoles segregan ideales, ¿no? Y ahí se estrellan. Entonces, el ser de España, en ese sentido, contrasta mucho con el ser de Europa, ¿no? Los españoles, en lugar de ser modernos, en lugar de ser racionales, son sobre todo apasionados, dice. Y han vivido no a contrapelo de Europa, han vivido, dice él, a Ferrater le gustaba inventar palabras, ¿no?, y era muy preciso con el lenguaje. O sea, cuando una palabra no encajaba en lo que él quería decir, inventaba otra. Por ejemplo, no a contrapelo. Los españoles no viven a contrapelo, no han vivido a contrapelo de Europa, decía, sino a redropelo. Han ido siempre por detrás de los acontecimientos. O mejor, decía también, a destiempo. Cuando ha ocurrido algo en España que era equiparable a lo que estaba ocurriendo en Europa, en España hubo contrarreforma protestante, en España no hubo ilustración, por lo tanto iba siempre muy tarde, llegaba siempre muy tarde, por eso no hubo filosofía propiamente dicha. La escolástica fue demasiado larga en el tiempo, se alargó demasiado en el tiempo, la teología se alargó demasiado en el tiempo, pero hubo algunos filósofos avanzados, por ejemplo, Luis Vives o, por ejemplo, Francisco Sánchez, un escéptico que escribió un libro raro para la época, muy poco conocido incluso ahora, ¿no?, un libro que se titula de que nada se sabe, ¿no?, y que es un tratado de escepticismo, o Francisco Suárez, que es un gran filósofo, pero ninguno de esos autores ha sido ni un gran filósofo universal, digamos, ni filósofos apreciados por los propios españoles, ¿no?, que esa es también una característica que ha chocado muchas veces a filósofos, por ejemplo, franceses. Yo recuerdo, por ejemplo, a un filósofo que a mí siempre me ha gustado mucho, no es muy conocido, Pierre Banc, un aristotelista francés, que fue también profesor en la Universidad del País Vasco, no hace muchos años, y cuando iba un alumno a decirle que quería hacer una tesis, por ejemplo, sobre Kant, le decía: ¿pero por qué tiene que hacer usted una tesis sobre Kant siendo español? Haga una tesis sobre Francisco Suárez, que era buenísimo y que además dijo muchas cosas que luego diría Kant. Y nadie lo ha dicho nunca, y nadie ha estudiado eso, ¿no?
Entonces, ¿por qué pasaba eso? Pues porque, por eso que decía Ferrater, de que los buenos filósofos españoles lo eran a destiempo, o como dice también él, se pasaron de la raya cuando no había raya. Es decir, iban más allá, pero más allá no se sabe de qué, ¿no? Porque no estaba construido aquello de lo cual sobre lo cual podían extralimitarse. Europa no es capaz de crear, siendo la primera de las naciones europeas, no es capaz de crear una nación-estado en el siglo XIX, como ocurre con la mayoría de las naciones-estado europeas. Lo hace, pero lo hace mal, lo hace con reticencia para poner en pie una unidad nacional. Lo hace, dice Ferrater, con mala conciencia. No acaba de creerse esa unidad y, por lo tanto, no la sabe vender y no la asienta realmente. Entonces, eso hace que, por una parte, pues la cuestión española haya sido una cuestión permanente que nos hemos venido planteando, sobre todo en los 2 últimos siglos, ¿no? El problema de la identidad española y el problema de la conciliación entre los españoles. La pregunta ¿qué es España? Es una pregunta que ha sido el título de cantidad de libros, de jornadas, de seminarios, de motivo de reflexión constante, ¿no? La idea de las 2 Españas. Una idea que nunca se ha llegado a resolver bien, porque siempre, dice Ferrater, se ha querido definir una identidad española en contraposición con otra. Es decir, no se ha sabido integrar otra vez las 2 Españas. No se han sabido integrar, se han puesto en contraposición y se ha ahondado en la contraposición en lugar de buscar la unidad. Para explicarlo y para explicar por dónde debería ir la conciliación, toma una frase de Azaña. Dice, que la conciliación real no puede ser solo la de una España que absorba a la otra o la de un partido que quiera absorber a todos los demás, sino, como dijo Manuel Azaña, una herencia histórica corregida por la razón, ¿no? Y aquí tenemos otra vez esa idea, esa necesidad de tener ideas, ¿no? de idear una manera de entender la historia y de entender la realidad y corregir una herencia histórica que no acabamos de entender, no acabamos de comprender y que solo lo que hace es crear desavenencias, ¿no? Y crear disputas. Esto lo explica sobre todo en cuestiones españolas y luego en nuevas cuestiones españolas propondrá la voluntad de asumir la historia como precondición para una reconciliación. Y aquí también es importante lo que entiende por reconciliarse y lo que entiende por conciliación. En primer lugar, las disputas, dice, no son malas. Discutir no es malo. Lo malo es que las disputas sirvan solo para dividir, porque entonces son disputas inciviles que no conducen a nada. El requisito para que una división no sea incivil, eso es me parece a mí es muy interesante, ¿no? Y sería muy interesante ahondar, cosa que él mismo no hace, ¿no? Porque no lo desarrolla mucho. Lo importante para que una división no sea incivil es que toda desavenencia se funda, asumir que toda desavenencia se funda en una especie de convención. En el punto de partida no hay una realidad firme. Hay una realidad cimentada, pero esa realidad es una convención. Esa realidad viene
de un acuerdo, de algún acuerdo, de una convención que hay que asumir. La concordia, dice, en un cuerpo social es asunto de realidades, pero también de convenciones. Hay cimientos nada endebles que son convenciones. ¿Y qué quiere decir que son convenciones? Que las dos Españas que están en contraposición lo que deben hacer es ponerse de acuerdo, y de ahí la convención, sobre el sentido del pasado. ¿Qué sentido debe tener el pasado? Para que sea un pasado común y no un pasado que divida, ¿no? Y ahí está la convención, ¿no? Ponerse de acuerdo sobre cómo hay que entender el pasado. Pero para poderse poner de acuerdo sobre cómo hay que entender el pasado, hay que utilizar la máxima de mantenella y enmendalla. No enmendalla, sino enmendalla. Es decir, reconocer un pasado que nos está dividiendo y decir, vamos a enmendarlo, eso que nos está dividiendo, y vamos a verlo de otra forma, para ver cómo, en lugar de dividirnos, nos puede unir. Lo que significa que el pasado fue el que fue, pero no tiene que seguir siendo siempre igual. Entonces, esa forma errónea, que es no ver esa convención última que hay en la visión de la realidad, esa forma errónea de afrontar el pasado, se refleja también y sobre todo en las malas relaciones que ha habido históricamente entre Cataluña y España. Malas relaciones que, añade también Ferrater, se fundan muchas veces en hacerse una pregunta equivocada, que es la siguiente: ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido el compromiso de Caspe, por ejemplo, que es algo que los catalanes nunca han podido tragar, ¿no? O que es algo que hubiera pasado si los Borbones no se hubieran impuesto. Esa pregunta, ¿qué hubiera pasado si?, se parece mucho, y el mismo Ferrater lo confiesa, haberlo hablado con Vicens Vives, tiene que ver con algo que también define al catalán, que es dicho en catalán, la voluntad d'ésser, la voluntad de ser. ¿De ser qué? No se sabe, ¿no? Pero la voluntad de ser algo que no se es, ¿no? Y esa voluntad de ser algo que no se es tiene que ver con un pasado que tampoco es el que hubiéramos querido que fuera, ¿no? Y por eso nos preguntamos qué hubiera pasado si la realidad, la historia, no se hubiera equivocado, como algunos piensan que se ha equivocado, ¿no? Entonces, no hay que ver las cosas de esta forma, ¿no? Eso es lo que Ferrater intenta corregir. Pensemos que conciliar no es contrario a la disputa, pero que no hay que buscar la división, hay que buscar la unidad. Y para buscar la unidad hay que pensar que nuestra realidad se basa en convenciones y que esas convenciones han sido unas, pero pueden ser otras y por lo tanto pueden cambiar, y ese cambio es lo que nos puede unir. Los pueblos de España han tenido todos ellos, no solo Cataluña, han tenido todos ellos distintos ritmos y ninguno ha logrado imponerse del todo a los demás. Y eso puede ser una ventaja, puede ser bueno, no tiene por qué ser un inconveniente para construir sobre eso una nación más sólida que la que hemos tenido hasta ahora. Entonces, aquí vuelve otra vez esa idea, esa actitud integradora de Ferrater, ¿no? Entre una actitud dinámica, dice él, que sería ir actuando sobre la marcha a ver qué pasa, o una actitud estática, que sería la de ajustarse a una vida preestablecida y que no queremos cambiar porque es así y no puede ser de otra manera. La actitud integradora consiste en no obsesionarse ni vivir esclavizados por un pasado que además interpretamos de una determinada manera, pero podríamos interpretar de otra, ¿no? Entonces, bueno, todo eso
tiene también un colofón que yo creo que también es interesante aplicándolo, si queremos aplicarlo, porque todo esto yo lo veo como muy aplicable a lo que está pasando, sobre todo, no solo en la autoconcepción de España, sino lo que tenemos más reciente, que es la división, el conflicto entre Cataluña y España, ¿no? Afrontar una negociación, por ejemplo, pues Ferrater dice otra cosa que parece un juego de palabras, pero no lo es. Dice, una sociedad funciona cuando hay acuerdo en el desacuerdo y desacuerdo en el acuerdo. ¿Qué quiere decir? Pues hay acuerdo en el desacuerdo porque no nos importa que haya otra parte que esté en desacuerdo con algunas cosas que nosotros pensamos, pero estamos de acuerdo con que haya ese desacuerdo, ¿no? Y hay desacuerdo en el acuerdo porque, aunque haya desacuerdo, finalmente lo que queremos es la unidad, es el acuerdo, y por lo tanto buscamos un acuerdo. No es contraposición, es integrar. El desacuerdo y el acuerdo se pueden integrar. Todo eso es muy conceptual, ¿no? Pero ya lo he dicho. O sea, Ferrater no hace un análisis histórico, no hace un análisis sociológico, ni siquiera antropológico, hace un análisis conceptual de la realidad, ¿no? Con una habilidad especial que tenía para encontrar conceptos precisos, para intentar comprender las cosas y comprender incluso la problemática que ofrece pues eso, la confrontación de distintas realidades. Como colofón de todo esto, y sobre todo en uno de los últimos escritos recogidos en este libro, que es el que se titula Una cuestión disputada, Cataluña y España, dice Ferrater que debería entenderse de otra forma la expresión catalanizar Cataluña, ¿no? Que es una... Bueno, eso ya no lo escribe en aquel momento, pero luego lo recoge en un artículo que publicó, un artículo de periódico, que publicó en 1980, o sea, cuando la realidad todavía no era conflictiva, pero cuando ya la realidad catalana era otra, ¿no? Y Cataluña estaba mucho más catalanizada. Pero estaba catalanizada en un sentido que para Ferrater no era el adecuado, ¿no? Catalanizar Cataluña no es conseguir que haya una inversión lingüística, por ejemplo, ¿no? Está bien conservar la lengua catalana, es muy digno, es muy adecuado y está muy bien, y es una lengua que, en fin, como lengua cultural, pues tiene su razón de ser. Pero catalanizar Cataluña debería ser desprovincializarla, y desprovincializarla es no convertirla en nación, no tiene nada que ver, sino hacerla más urbana, no hacerla más folclórica, que es lo que se consigue muchas veces al querer catalanizarla en sentido provincialista del término, sino hacerla más urbana y, por lo tanto, más cercana a Europa. Y con eso se apunta a esa idea, ¿no? Que es una idea que algunos prohombres de Cataluña y también algunos intelectuales han visto muy clara, ¿no? Catalanizar Cataluña no es sustraerle algo a España, sino sumarle algo. Y no solo sumarle algo, sino contribuir a que España sea más europea, ¿no? O sea, con la desprovincialización de Cataluña, Cataluña se acerca a Europa y, por lo tanto, arrastra de alguna forma a España y la hace más europea. Esto es lo que expresa en ese artículo último, que yo sepa es el último que escribió sobre Cataluña, que lo titula, lo escribe en catalán, Cataluña en fora, hacia afuera, ¿no? La necesidad de una Cataluña no ensimismada, no encerrada en sí misma, sino una Cataluña que deje su impronta fuera de España y, por lo tanto, que mire más hacia afuera, hacia lo que puede aportar a España y, por lo tanto, que se sume a la realidad española.
Entonces, bueno, como conclusión de todo esto y más a la luz del conjunto de la filosofía de Ferrater, yo repetiría lo que he dicho al principio, ¿no? Creo que estas consideraciones, ¿no?, sobre el ser de Cataluña, sobre el ser de España, sobre la relación, sobre el conflicto, sobre la forma de superarlo también, habla de una actitud personal y habla de una forma de hacer filosofía de Ferrater Mora, que es lo que yo más conozco, cómo hizo filosofía. Una filosofía marcada por un deseo de unidad, de integración, que lo lleva también a la política, ¿no? Mejor que la división. La diferencia está en entender que se puede aportar desde la singularidad al todo, es decir, no quedarse con la singularidad, sino ver qué se puede aportar al todo. Y la base de esta actitud, y a mí esta idea me gusta y creo que se podría explotar bastante hoy, es la aceptación de la convencionalidad, que no se puede hacer sin ironía, entendida la ironía en ese sentido de distanciarse un poco de las cosas, ¿no? Cuando solo se habla desde dentro, se habla desde las tripas, ¿no? Y hablando desde las tripas no se relativiza nada, ¿no? Pero también mesura, ¿no? Esa idea de la mesura, que es la idea del seny, ¿no? Que tanta falta hace para superar de algún modo la polarización que hay hoy, no solo entre Cataluña y España, sino en todas partes, ¿no? Esa confrontación tan polarizada. Yo diría que Ferrater, él en algún momento lo dice, pero tampoco lo desarrolla, pero yo diría que si hoy pudiera seguir escribiendo sobre estas cuestiones, por supuesto se horrorizaría de lo que ha pasado y apostaría por una España federal, ¿no? Que en algún momento lo dice, ¿no? Porque es la que refleja exactamente esa unidad sin renunciar a la diversidad, como lo muestra el lema de Estados Unidos, e pluribus unum. No se trata solo de señalar lo plural, lo diverso, lo diferente, sino de decir eso plural, diverso, diferente, puede unificarse en algunos aspectos y eso es lo que hay que buscar, ¿no? El modelo federal puede llegar a cuajar, yo creo que en un futuro puede ser una mejora de lo que tenemos, del estado de las autonomías, y las lecciones de Ferrater, que digo son lecciones que él mismo ve como lecciones modestas, pues son todavía muy actuales, ¿no?, para ayudarnos a esa mejora. Nada más. Muchas gracias por estas magníficas intervenciones. Habría muchísimo que comentar. A mí se me ha indicado por parte de los responsables de la casa que estimule el diálogo entre los dos ponentes. Y una manera de hacerlo, se me ocurre, es hallar algunas características comunes entre los dos intelectuales, que son muy distintos, también lo son los libros que aquí se han comentado, por supuesto, pero sí que se podría hablar de intelectuales liberales, incluso demócratas, intelectuales marcados por el exilio, cuya obra estuvo naturalmente pues pendiente e influida por la guerra civil y por el establecimiento de la dictadura franquista. Por un lado, solo voy a decir dos cosas. Por un lado, me parece que las maneras de pensar la realidad de ambos resultan, en cierto modo, pasadas de moda. Es decir, pocos nos atreveríamos hoy a hablar de esencias nacionales que se pueden detectar ya en la Edad Media y que tienen una influencia decisiva en nuestras vidas en el siglo XX, ¿no? Buscar los orígenes de la guerra civil en la convivencia entre las castas medievales pues resulta algo francamente disparatado en la actualidad.
¿no? O hablar de las psicologías nacionales, ¿no? De estos son así, los otros son de esta otra manera, lo típico de tal lugar es esto, lo típico de tal lugar es otro. La idea también de la excepción española, del desvío de España respecto al rumbo de otros países europeos, o del fracaso de España en las grandes tareas de la modernidad, pues son ideas, yo creo, bastante abandonadas por el mundo académico en las últimas décadas, ¿no? Tendemos más bien a pensar que lo que ocurre en España es una variante de lo que ocurre en otros países europeos. Esta idea, por ejemplo, de las dos Españas, ¿no? Bueno, pues también hay dos Francias, y también hay dos Alemanias, y también hay dos Italias, y bueno, en fin, nos llevaría muy lejos. Eso por una parte, pero por otra parte también he creído entender que hay mucho de aprovechable en estas obras, ¿no? No solo para entender la potencia intelectual y por mero interés, digamos, intelectual también, sino porque pueden resultar útiles, ¿no? Son maneras de pensar España como una comunidad plural, como una comunidad compleja, en la que han influido múltiples culturas, de la que forman parte esas múltiples culturas, y eso, bueno, pues es un buen ejercicio, ¿no? Parece. No solo porque la Rauxa se haya impuesto sobre el Seny, ¿no? Que es una razón muy buena, sino también porque vivimos en una época de un nacionalismo español emergente, que ya no habla de las tres castas de la Edad Media, sino que reivindica directamente la Reconquista, los tercios de Flandes y el Imperio Español en América, ¿no? Esto lo estamos viendo todos los días y que desde luego está muy lejos de pensar en esa reconciliación, en ese entendimiento y en esa integración entre distintos elementos de una España compleja y plural. Entonces, no sé si estáis de acuerdo con esta posibilidad de encontrar puntos comunes entre ambos autores, o os parece que esto, bueno, no tiene sentido. Ya que me miráis, diré que Américo Castro y Ferrater Mora eran amigos y mantuvieron una interesante correspondencia. Las cartas de Castro a Ferrater están en la Cátedra Ferrater de la Universidad de Girona y están digitalizadas y disponibles para el que quiera leerlas. Curiosamente no he encontrado ninguna carta de Ferrater, curiosa y desgraciadamente no he encontrado ninguna carta de Ferrater en el archivo de Castro. Hay puntos en común entre ellos, de hecho, pues algunas de las ideas, en fin, me ha llamado mucho la atención ese rasgo del español señalado por Ferrater, que nos ha recordado Victoria, que los españoles no segregan ideas, segregan ideales, efectivamente. Ahí creo que los dos conectan claramente, ¿no? Es una de las cosas de las que Castro acusa, digamos, al español. Creo que también conviene poner las cosas en su contexto. Estamos acercándonos a objetos históricos, no necesariamente aplicables a la actualidad de hoy, igual que se estudia la obra de Galeno y preferimos que los médicos que nos tratan no sigan una observancia galénica estricta. Evidentemente, como objetos históricos tienen un interés de por sí, pero, como bien has dicho, efectivamente, todo este discurso acerca de la casta predominante sobre las otras dos castas, y en un principio diríamos, bueno, todo esto es antiguo, pero cuando tenemos como les gusta decir a los locutores de radio, cuando tenemos en el tablero político una nueva opción cuyo líder se pone un casco de los tercios de Flandes o va a las fiestas estas que hacen en Granada, o declara, como declaró hace poco, que sí, que está muy bien acoger a refugiados
ucranianos, porque estos sí son refugiados de verdad, no como los que saltan la valla en Melilla, ¿no? Pues quizá pensar en términos de lo que se pierde o lo que se gana con la convivencia podría ser oportuno. Hombre, evidentemente las ideas de Ferrater creo que son más cercanas a la sensibilidad actual, y creo que algunas de ellas, si fueran aplicables al momento presente, sería, es decir, propugnar una España federal. A mí me parece también de sentido, bueno, me parecía de sentido común hace 20 años, ¿no? Cuanto más ahora, ¿no? Es curioso ver cómo algunas de sus propuestas da la impresión de que detrás del puyolismo antes y ahora del nacionalismo catalán hay una especie de movimiento anti-Ferrater, ¿no? Porque verdaderamente es curiosa que esas 4 cualidades esenciales sean las que él describe como, y estoy muy de acuerdo, quiero decir, esta es la Cataluña que yo conozco y que he conocido siempre. Y por otro lado, esa idea interesantísima de este último artículo que comentaste de urbanizar, de hacer Cataluña más urbana, que es justo lo contrario de lo que ha hecho el nacionalismo de Pujol. Eso es lo que hoy Ferrater no se atrevería ni a escribirlo, seguramente, de esa forma, ¿no? Claro, la base del independentismo es fundamentalmente rural, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que son ideas que todavía tienen una función siquiera a la hora de hacernos pensar en los temas que todavía nos afectan o en algunos casos nos afligen, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, también aquí hay que ver lo que es la diferencia entre la filosofía y la historia, ¿no? Los filósofos tendemos a hablar de conceptos que son universales, aplicables a cualquier época, y no nos importa, ¿no?, el contexto histórico, ¿no? Lo cual es un error muchas veces, ¿no? Es una equivocación, porque eso dicho en aquel momento, cuando escribió Las formas de la vida catalana, Ferrater, pues claro, él tampoco es muy explícito y no explica mucho por qué se le ocurre esto y por qué lo quiere hacer, pero obviamente hoy perviven esas formas, ¿no? Pero es que son universales, ¿no? Perviven por eso, pero no porque históricamente la realidad haya cambiado o no haya cambiado tanto como para poder decir que se mantienen. Y claro, pues desde un punto de vista histórico, pues todo esto tiene muchas dificultades de ser aceptado como algo que vale para todos los tiempos, ¿no? Y en cambio, en el caso de Américo Castro, pues no, él lo ve con la mirada de un historiador que busca pues otra cosa, ¿no? Pero fíjate, Victoria, que Castro, y se lo recordaron muchas veces, no es historiador. Es decir, Castro es un filólogo, pero es un filólogo con una grandísima preocupación por la historia, pero por la filosofía de la historia también. Sí. Es decir, en eso creo que es un aspecto de la obra de Castro que no se ha estudiado, sí, que pero es el de la huella orteguiana, a los filósofos, ¿no?, siempre se nos ha reprochado que no sabemos historia y que no nos importa la historia. Y entonces, claro, yo creo que es verdad, ¿no? Es verdad, y es un defecto de la filosofía, muchas veces, ¿no? Pero que a veces, pues, eso va bien, ¿no? Porque bueno, se puede hacer un uso, ¿no?, de las formas de entender, por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no?, que es una filósofa que ahora, bueno, pues ha subido mucho, está muy de moda y tal, pero el libro que tiene más histórico, que es sobre el totalitarismo, los historiadores lo aborrecen, ¿eh? Y todos se han metido con ella, ¿no?, porque dicen que no tienen ni idea de lo que es la historia. Pero es que ella no quiere hacer historia, ella quiere ver la esencia del totalitarismo, en qué consiste, la realidad totalitaria, ¿no? Entonces, bueno, esa es también una forma, ¿no?, interesante de acercarse a la realidad y de intentar entenderla y de intentar, bueno, acercarse también a los problemas que plantea la realidad con los defectos. De todas formas, tú has dicho una cosa a propósito de Américo Castro y de España, que España, si no lo he entendido mal, que le interesa más el ser sobre el hacer, ¿no?
Según Castro, al español le interesa mucho más el ser que el hacer. Sí. Y eso sí que coincide bastante, tanto con Vicens Vives, ¿no?, que lo dicen los catalanes, pero que quizás se pueda extender, esa voluntad de ser, que es un complejo de inferioridad en el fondo, ¿no? Sí. Porque el hacer no ha funcionado mucho, ¿no? Es decir, que... Castro lo presenta como una suerte de complejo de superioridad, sí, una dinámica que viene del hecho de haber tenido, a partir de un momento determinado, una situación de coexistencia con otros grupos que sí eran los que hacían cosas, y de los que en un momento determinado, sobre los que en un momento determinado se impone y... en lugar de apropiarse de los, no sé, del talento que, por ejemplo, los conversos del siglo XV tienen para la política, para la diplomacia, para la economía, etcétera, etcétera, se los expulsa, pero no se busca una alternativa. Es, bueno, un poco lo del hidalgo del Lazarillo, ¿no? Pues paso hambre, pero tengo aquí mi hábito remendado que me permite pasearme muy... Sí, yo no sé si en Castilla hubiera tenido fortuna una frase como anem fer feina. Es decir, por ponerlo de una manera menos anecdótica, una de las cosas que dice Castro también es que esos polvos, digamos, medievales y esos lodos de la hidalguía de los siglos de oro se reflejan en otras cosas, y en otras cosas que se ven muy bien, por ejemplo, en las novelas de Galdós. Esa burguesía que se niega a decir su nombre y que todavía quiere mostrar pretensiones de baja nobleza, o esa idea de los rentistas que compraban acciones del Banco de España en lugar de poner en marcha una fábrica o una industria, y si invertían en algo era para buscar un negocio, para buscar el monopolio de la producción de electricidad en una determinada comarca, ¿no? Es decir, lo que ahora se llama con horrible palabra la falta de emprendedores, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor que se puede decir es de la obra de Castro y de nosotros mismos como comunidad política y social, es que hay muchas de las cosas que hay en ese libro que ya no son verdad. Y probablemente eso es lo que ayuda a percibir de qué modo los últimos 40 años o 50 años de la historia de España han supuesto un cambio probablemente mucho más grande que el periodo de 1700 a 1975. Bueno, pues si os parece, entonces podemos abrir un breve turno de palabras entre el público para preguntas, sugerencias, comentarios, lo que les parezca oportuno en este momento. Vamos, si les parece, a agrupar varias y así ellos responden al final. Vale, lo primero, darles las gracias. Ha sido apasionante poder seguirles. Y quería hacerle una pregunta a Victoria. ¿Quién está hablando? Es que no veo. Vale, aquí. Gracias. Allí. Perdón. No sé si puede profundizar algo más por parte de Ferratero, por su propio trabajo, en cómo trabajar para retomar ese pasado y construir espacios de encuentro. Es una pregunta muy difícil, imagino, especialmente con toda la violencia reciente que arrastramos, y porque además, de forma añadida, pues yo creo que hay una especie de estrategia, no sabría cómo llamarlo, de shock, que a la población yo creo que también le deja en un estado en el que uno pues no está realmente disponible, digamos, ni siquiera para hacer una reflexión. Sin embargo, bueno, pues siguiendo las palabras que ha compartido con nosotros, es necesario abordar esos lugares de encuentro. ¿Cómo trabajar eso en la sociedad, en la comunidad? ¿Cómo abrir esa comunicación y cómo retomar ese pasado, ¿no? Esa interpretación, que me ha parecido muy interesante y que es lo que le pido en la medida de lo posible, pues que pueda abrirnos a una pista, a una huella. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas o intervenciones? Sí, adelante por aquí. No sé, es que se ve muy mal desde...
Ahí. Muchas gracias, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es felicitar a los dos conferenciantes porque han hecho verdaderamente un ejercicio admirable de síntesis de dos figuras interesantísimas. Y querría pedirle a Juan Carlos Conde alguna reflexión más sobre algo que a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención, que es, y me ha desazonado, ¿no?, que es la inquina contra la erudición. Como rasgo, me temo, peculiarmente español. Yo no he leído descalificaciones de la erudición, a lo mejor las hay, pero yo no he leído descalificaciones de la erudición en franceses o en anglosajones. Y en cambio en España, desde el 98 en adelante, Unamuno, Azorín, desdichadamente Ortega en esos textos que nos ha leído, para mí sobrecogedores, pues hay una inquina de la erudición que desgraciadamente también repercute en Castro. Cuando en realidad el Castro de la preguerra es un monumento a la erudición y la labor del Centro de Estudios Históricos entre 1910 y 1936 es un monumento a la erudición. Que Castro renegara de todo aquello a mí siempre me ha producido cierta desazón o mucha desazón. Y que titulara un libro de la España que aún no conocía, pero si la conocías muy bien, ¿por qué esa España que conociste tan bien ahora ya no es tu España? También esa es tu España, no la España imaginada de Américo Castro. Bueno, perdón porque no es una pregunta, es más bien una expansión de algo que creo que está latente también en la conferencia de Juan Carlos. Pero si pudieras, digamos, explayarte un poco más en esto, a mí me interesaría mucho conocer tu opinión. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más entre el público. ¿No? Bueno, pues entonces, como hay una pregunta para cada uno, pues en el orden que queráis. Bueno, la pregunta por el cómo, la filosofía no la ha contestado nunca. No la sabe contestar. Es decir, es dar cuenta de una realidad y decir esto si se está haciendo mal, no debería hacerse así, debería hacerse de otra forma. Ahora, estrategias, eso ya es cuestión de política, ya no tiene nada que ver con la filosofía, ¿no? Pero es interesante, por lo menos, poner de manifiesto, ¿no?, que depende de la voluntad también de las personas, ¿no? Es decir, si nos anclamos en unas visiones del pasado, o en unos principios, no hace falta que sea una visión del pasado, ¿no?, en unos principios como el derecho a la autodeterminación o como del cual no nos queremos mover, ¿no? No hay posibilidad de integrar nada, ¿no? Y, por lo tanto, eso es lo que Ferrater explica de esa forma, hablando del acuerdo en el desacuerdo y el desacuerdo del acuerdo, ¿no? Es decir, ya sabemos, ¿no?, que tú no piensas como pienso yo y que tú no ves las cosas como las veo yo, pero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Y, por lo tanto, yo te dejo pensar como quieras, pero veamos la forma, ¿no?, de encontrar algo que nos una, ¿no? Y eso es volver a mirar el pasado, pero mirar el pasado no con la voluntad de lamentarse porque ha sido como ha sido, sino con la voluntad de integrarlo en el presente y de establecer una continuidad que sea positiva y no solo negativa, ¿no? Es otra mirada sobre la realidad, ¿no? Es el cómo viene pues haciéndolo, ¿no? Pero yo creo que ya es un buen paso el llamar la atención sobre eso, ¿no? Ustedes se están equivocando, ¿sí?, porque se están anclando en formas de ver el pasado o en posiciones que no hay forma de unir, porque no hay voluntad de unirlas, ¿no? Y no las ven como eso, como convenciones, ¿no?, como convenciones que pueden cambiar, ¿sí?, y que se pueden interpretar de otra forma. Como sabes, Pedro, yo soy partidario de la erudición y cuando fundes ese nuevo correo erudito que tienes en mente desde hace tanto tiempo, consideraré un timbre de honor
que alguna cosita mía pueda salir en él. Por supuesto, tienes toda la razón, y Castro efectivamente reniega de la erudición y lo hace de manera particularmente virulenta en su correspondencia, aunque también lo hace en sus obras, y es algo característico de la parte final de su vida. Cuando efectivamente en los años 20 y en los años 30, en los años 10, 20 y 30 ha sido un erudito, autor de unas micrografías léxicas, y no solo léxicas, absolutamente ejemplares. Yo creo que Castro posiblemente digo, esto es simplemente lo que a mí se me ocurre cuando he pensado sobre esto, es que posiblemente a Castro el choque de la caída de todo su proyecto vital, intelectual y como ciudadano le demuestra de alguna manera lo poco que determinadas cosas sirven, o para lo poco que determinadas cosas sirven, y probablemente paga el pato la erudición, ¿no? ¿Y para qué sirven estas nótulas y para qué sirven estas cosas? Lo que hace falta es esto, es un diagnóstico sobre los males. Es, por supuesto, muy discutible, y, por supuesto, somos muchos los que preferimos al primer Castro mejor que el segundo, y todavía mejor que el tercero, porque yo creo personalmente que o hay solo uno o hay tres al menos. El caso de Unamuno yo creo que es un conflicto generacional y de método, es decir, el famoso artículo de Unamuno sobre las papeletas, ¿no? Esa cosa de la obsesión germánica por las papeletas y estos jóvenes del centro que coleccionan papeletas. Y ahí hay un poco de conflicto generacional, yo creo. Hay también quizá algo de resentimiento en fin, por haber perdido siempre que se ha enfrentado a ese centro, desde que perdió el concurso de la Real Academia por la edición y el estudio del poema de Miocid a finales del siglo XIX. En el caso de Ortega, bueno, es tan difícil. Evidentemente, supongo que, bueno, voy a aprovechar que tengo una filósofa a mi lado para preguntárselo, ¿no? Supongo que un filósofo que busca la totalidad, que busca explicaciones, como decías antes, universales, amplias, cuanto más amplias mejor, pues eso, el pormenor, el detalle y tal, a un filósofo eso le parece, en el mejor de los casos, probablemente... También hay el filósofo erudito, ¿no? que dedica toda su vida a estudiar una obra de Kant, ¿no? Y bueno, filológicamente, ¿no? Sí. Pero claro, no filosofa, digamos. Claro, no, hace filología sobre eso. Sí. Entonces imagino que pues, Ortega, que busca la gran explicación de tantas cosas, pues efectivamente dedicarse él escribe esa extraña reseña favorable, objetivamente favorable de Orígenes del Español, pero es la reseña favorable más desfavorable que he visto nunca. Y es reticente, es decir, poco. Yo creo que probablemente su mester de filósofo tiene mucho que ver, pero es verdad que ha habido en España un descrédito de la erudición. También en el mundo anglosajón, y me atrevo a decir que particularmente en Oxford. Uno cuando lee a historiadores como Hugh Trevor Roper, por ejemplo, o como Raymond Carr, es gente a la que no le interesa nada sentarse en un archivo. Les horripila la perspectiva de sentarse en un archivo. Ellos hacen otra cosa. E incluso hay, y esto no puede faltar, claro, en el mundo anglosajón, en el mundo británico o inglés, pues un desprecio de
de la erudición autodeprecatorio, ¿no? Desde la famosa definición del lexicógrafo de Johnson, pues estoy pensando la famosa frase de Alfred Hausmann, el poeta y al mismo tiempo consumado latinista, que dejó escrita una sentencia memorable cuando dijo que la crítica textual, que era lo que él se dedicaba, y autores complicados y oscuros de la literatura latina como Manilio y autores así, dice: la crítica textual, no piensen que la crítica textual es como un crítico textual haciendo su trabajo, no piensen que es como un astrónomo viendo las órbitas de los planetas, es más bien como un perro buscándose las pulgas. Hombre, quizá la verdad esté en el medio, ¿no? Y eso viene pues de un erudito, de un filólogo, de una precisión y de un ojo ecdótico absolutamente memorable. Hay gente equivocada en todas partes, Pedro. Bueno, pues muchas gracias a todos, a los ponentes por sus intervenciones y a ustedes por la asistencia, y buenas tardes.